¿Qué tal, amigos? Buenos días, qué gusto saludarles por este medio una vez más. Su servidor Jorge Mora Martínez, pastor de la Iglesia Buena Tierra, les saluda y les manda un afectuoso saludo desde esta bella ciudad, Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera. Hoy es tiempo en que en su dispositivo electrónico usted se prepare y pueda oprimir un simple botón que dice compartir y la palabra de Dios pueda llegar a sus amigos, a sus familiares. Y hoy el Señor nos permite usar estas herramientas poderosas para poder extender la palabra de Dios, para poder satisfacer esa necesidad espiritual que todos los seres humanos tenemos. Así que dispóngase, por favor, tenga papel y lápiz listo para anotar las citas que hoy el Señor nos va a mostrar. Así que le pido de favor que abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 19, verso 27 en adelante. Génesis 19, verso 27 en adelante dice lo siguiente: Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Dice así: cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Repite conmigo: habitó en una cueva. Ok. Verso 31, entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Si tú me lo permites, vamos a orar y vamos a poner en las manos de nuestro amado Padre Celestial este tiempo. Amado Señor, te pido que tu precioso Espíritu Santo pueda dirigir este mensaje, puedas traer sabiduría a mi persona para exponer tu palabra de una manera clara y sencilla. Y que tu precioso Espíritu Santo, así como está en este lugar, así como ha inundado esta habitación, se pueda posar ahí en la casa, en la sala, en los comedores de las casas de mis hermanos y mis hermanas que me están viendo en México y fuera de nuestro país. Te pido bendición para ellos y te pido que no haya distracciones en sus casas y que juntos podamos aprender lo que hoy nos vas a hablar. Te ruego y te pido que tu precioso Espíritu Santo nos confronte, nos enseñe y que salgamos de este mensaje terminando con la plena convicción que eres un Dios bueno, que eres un Dios maravilloso y que lo único que quieres es el bienestar para tu pueblo. Te lo ruego y te lo pido en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Cerca de aquí de Cuernavaca, Morelos, hay un lugar en Pilcaya, Guerrero. Estamos hablando más o menos de unos 40, 50 minutos de la ciudad de Cuernavaca hacia este lugar. Y este lugar es muy conocido a nivel mundial y este lugar se llama Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa. Si tú eres del Distrito Federal o vives en la parte central de la República, seguramente conoces. Si tú me estás viendo y escuchando fuera de nuestra nación, es un parque hermoso en donde hay 19 cuevas, 19 cavernas que la naturaleza creó de una manera impresionante. Hoy es un parque nacional y tú entras a este lugar, es maravilloso. La primera vez que yo fui quedé impactado
porque las formaciones rocosas que se ven en el interior de estalactitas y estalagmitas han creado formas, han creado figuras en donde tú entras a este lugar y hay un guía debidamente capacitado que te va mostrando las caras, las formas, caras de animales, caras de personas que se han formado a través de los años y a través de la humedad que ha filtrado en estas cuevas, en estas cavernas. Esta semana el Señor llamó poderosamente mi atención acerca de esta historia que te estoy que hoy nos va a enseñar hoy el Espíritu Santo. Y voy a volver a leer el verso porque quiero que entiendas perfectamente, porque voy a estar hablando en una miniserie que el Señor me dio acerca de las cuevas, acerca de la simbología espiritual que tienen las cuevas, acerca de la aplicación literal y las cuevas, como muchos lugares en la Biblia, tienen algo que enseñarnos. Los lugares que la Biblia menciona tienen un trasfondo y un lugar que enseñarnos. Así que voy a volver a leer el verso 30 de Génesis 19 y dice lo siguiente: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Manuel Sáenz de la Peña descubrió estas grutas de Cacahuamilpa en 1827, precisamente cuando estaba huyendo por haber asesinado a un hombre, y fue quien descubrió este lugar y fue quien dio parte a las autoridades de que había un lugar hermoso que hasta hoy día funge como parque nacional. Y tiene una peculiaridad este lugar. En cuanto tú vas entrando, tú te quedas asombrado acerca de todas las formaciones rocosas que hay, pero entre más te vas adentrando a este lugar, te empiezas a percatar que el lugar sin iluminación es terrorífico. El lugar es de poca oxigenación. Así que si alguien padece de claustrofobia, no le recomiendo este lugar, porque en cuanto más te vas metiendo, vas viendo la belleza de este lugar. Pero tiene la peculiaridad de que te falta el oxígeno. Es un lugar oscuro, es un lugar húmedo y es un lugar en donde habitan todo tipo de animales, especialmente los murciélagos. Así que las cuevas son muy mencionadas en la Biblia, y en esta próxima serie te voy a hablar de 3 cuevas que hay en la Biblia. Esta es la cueva de Lot, de la que te voy a hablar. Te voy a hablar de la cueva de Adulam, en donde estuvo David, y te voy a hablar después de la cueva de Elías y probablemente alguna otra cueva también. Y quiero que pongas mucha atención y quiero que entiendas desde este principio de serie lo que significa una cueva. Viene del hebreo mehará, con H intermedia y acento en la A, y significa así de sencillo: cavidad subterránea abierta de forma natural o excavada. Y todas las cuevas que hay, tanto en México, en Israel, estaba leyendo que hay infinidad de cuevas, hay infinidad de lugares en donde estas formaciones están ahí, y principalmente sirvieron y fungieron como escondite. Pero la cueva como tal es un lugar en donde nadie quisiera estar. La cueva es un lugar en donde yo creo que solamente por estricta necesidad uno podría estar ahí. Pero te vas a dar cuenta a la luz de esta serie, en cuanto vayamos aprendiendo, que hay personas que fueron ahí por necesidad y otras personas que estuvieron ahí por gusto. Y vas a entender un poquito acerca de esta historia y te vas a compenetrar mucho en cosas que a mí el Espíritu Santo me está mostrando y que yo las quiero trasladar al fondo de tu corazón para que podamos entender. A esta cueva, a la cueva de Lot, yo le llamé la cueva de la inmoralidad. Si estás anotando ahí en tu dispositivo electrónico o en tu cuaderno, ponle la cueva de la inmoralidad. Cueva número 1, ponle la cueva de la inmoralidad. Y yo no te puedo hablar de Lot si no te hablo de Abraham. No te puedo hablar de Abraham si no te puedo hablar de Sodoma y Gomorra. Tengo que explicar el contexto general acerca de esto que sucedió. Sodoma y Gomorra eran ciudades
con una liberalidad sexual impresionante. No tenían temor de Dios, practicaban todo tipo de desórdenes sexuales, entre otras cosas que vamos a ver ahora. Había lesbianismo, había homosexualismo, y Dios había decidido acabar con estas ciudades. Quiero ser claro en ese sentido y quiero exponerte lo que la palabra de Dios dice. Generalmente relacionamos esta historia con la esposa de Lot, que cuando salen de Sodoma y Gomorra ella voltea hacia atrás y se convierte en estatua de sal, pero el fundamento principal es que el contexto general es que eran ciudades, porque eran dos ciudades, que vivían en un pleno desenfreno en el área sexual y en otras áreas. Y Dios había decidido, dice el verso 29, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Y yo me quedé meditando, y esta serie nació de una llamada telefónica que recibí en donde alguien me preguntó: pastor, quiero su punto de vista acerca de esta destrucción que Dios está permitiendo. Y no tenía en ese momento tiempo para hablar con esa persona. Después platiqué con ella, pero le dije: Señor, enséñame a mí primero, para poder yo enseñar a la iglesia y a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Así que el Espíritu Santo llevó mis ojos a este lugar. Cuando tú le preguntas al Espíritu Santo algo, sea cual sea, la función del Espíritu Santo, que es Dios mismo, es guiarte a la verdad. Así que si tú tienes una situación personal, dobla tus rodillas, pregúntale al Espíritu Santo, y Él va a poner circunstancias, Él va a poner Él que ya tienes en tus manos este libro maravilloso, y en la medida que te familiarices con Él, vas a escuchar la voz de Dios muy frecuentemente. Fue lo que yo hice, y el Señor me contestó acerca de las cuevas. Y aunque conozco la historia desde hace mucho tiempo, y seguramente tú las conoces también, hoy te voy a hablar de esa palabra en especial, que son las cuevas. Te repito, Sodoma y Gomorra era una ciudad en un desenfreno sexual impresionante. Lot y Abraham habían tenido diferencias por el área económica. En un tiempo cuando ambos tuvieron una prosperidad económica importante, los pastores de Lot se peleaban con los pastores de Abraham. Así que Abraham toma una sabia decisión y le dice: mejor toma tú el territorio, toma el territorio que tú quieras, y nosotros vamos a pintar, como decimos en México, vamos a pintar una raya, y tus pastores no se van a meter con los míos, ni los míos se van a meter con los tuyos. Así que Lot decide y toma la decisión de tomar la mejor tierra que a sus ojos veía. Sin embargo, poco a poco él se fue extendiendo hasta esta ciudad llamada Sodoma y Gomorra, que ya a estas alturas el Señor había hecho descender azufre, había hecho descender fuego, y la ciudad estaba total y completamente destruida. ¿Y por qué te estoy predicando esto? Porque vamos a estudiar las cuevas a la luz de la palabra, y vamos a ver mucha simbología que hoy día, y mucho parecido que hoy tiene con nuestra situación que está pasando en México y en el mundo acerca del coronavirus. ¿Por qué Dios permite estas cosas, pastor? Porque Dios es malo, podríamos pensar. Dios es vengador de nuestros pecados, y hoy muchas de esas interrogantes se van a aclarar a la luz de la palabra de Dios. Mira, cuando relacionamos y cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, que dicho sea de paso, hay investigaciones científicas que estas dos ciudades existieron efectivamente. Tú puedes investigar y puedes meterte en internet y puedes investigar, y todo lo que la palabra de Dios dice es veraz. Ambas ciudades existieron. Ahora, fíjate bien cómo casi siempre relacionamos a Sodoma y Gomorra con problemas sexuales, desviaciones sexuales, en donde Dios, movido por eso y por el clamor de personas que buscaban a Dios para que Dios hiciera justicia, el Señor toma la decisión de destruir Sodoma y Gomorra. Pero no solamente habían pecados sexuales, no solamente había adulterio, no solamente había homosexualidad, no solamente había fornicación de todo tipo, sino que fíjate lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 16,
verso 49. Y dice lo siguiente, Ezequiel 16, 49, nos abre el panorama la palabra para ver qué más pasaba en Sodoma y Gomorra. Y dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Y menciona algunas cosas, soberbia, saciedad de pan. Y la siguiente palabra es en la que me quiero estacionar, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Una de las cosas que provocaron todas estas desviaciones sexuales que se practicaron en Sodoma y Gomorra, uno de los fundamentos, y me llama la atención que Ezequiel dice abundancia de ociosidad, o sea, no era solamente ociosidad, era abundancia de ociosidad. Y hoy que nosotros estamos, mira, yo te decía que las cuevas en la generalidad de los casos eran usadas por seres humanos para huir, para refugiarse en un lugar porque se consideraba un lugar seguro. Y hoy nosotros estamos de alguna manera en un lugar seguro que es nuestra casa. Y podría interpretarse, yo lo estoy interpretando, que nuestra casa es un lugar seguro. Así como para David y para Lot, que tomó la decisión de irse a una cueva, fue un lugar seguro desde su perspectiva personal. Sin embargo, quiero decirte lo siguiente, las cuevas, independientemente de todo lo que sucede ahí adentro, hoy nosotros estamos haciendo una equivalencia de nuestro hogar. Y si nosotros no aprendemos de esta historia, si nosotros no aprendemos que el origen de todos los pecados sexuales que ha cometido el ser humano, porque mira, quiero explicarte lo siguiente, los pecados sexuales como tal es como un árbol. Tú ves el árbol y tú ves el fruto. Pero realmente quien está produciendo esos frutos, ya sean buenos o malos, viene desde el tronco, viene desde la raíz. Así que si nosotros podríamos entender desde la perspectiva agrícola, vamos a llamarle, tendríamos que entender que si un fruto sale podrido, si un mango está gusanado, es porque el árbol, el tronco no fue fertilizado, porque el árbol, el tronco no está recibiendo suficiente agua y su cáscara es vulnerable para todos los animales o los gusanos que se puedan crear dentro de ese fruto. Con lo que te estoy diciendo es que los pecados sexuales son solamente el fruto, el fundamento, el verdadero fundamento es la abundancia de ociosidad. Y si yo estoy comparando las cuevas, que era un lugar seguro para los que la usaban en aquel tiempo, que te decía que en Israel hay muchas cuevas, y hoy en día nuestra casa es una cueva, tenemos que tener mucho cuidado. Dile al que está a un lado de ti, ten mucho cuidado. Porque hoy día podemos nosotros presentar este mismo problema que es la abundancia de ociosidad. Y es mi deber como pastor explicarte y decirte que hay un peligro en las cuevas. Hay un peligro latente en las cuevas. Pastor, ¿qué es ser ocioso? Dice el diccionario que es una persona que está sin hacer nada, que es inútil, sin fruto, ni provecho, ni sustancia. Es una persona que no hace nada, es una persona... Pero mira, lo peligroso de la ociosidad es que la persona que está sin hacer nada, su cerebro está cavilando, su cerebro está pensando qué hacer. Y generalmente la naturaleza del ser humano no es para hacer cosas correctas. Y muchas veces el enemigo, cuando una persona está sin hacer nada, entonces ahí es una tierra fértil para que el diablo pueda influirte. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Quiero regresar un poquito a la historia que te estoy planteando. Mira, Lot ya había sido bendecido porque Abraham intercedió al Padre Celestial. Y yo no sé si tú recuerdas, pero en el capítulo 18, verso 24, Abraham hace una petición a Dios. Y le dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Génesis 18, verso 24. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y Abraham empieza a interceder porque sabía que su sobrino Lot estaba ahí.
Dios ya le había dicho a Abraham que iba a destruir esa ciudad. Y Dios dice en su palabra que si hubieran existido 50 de esas dos ciudades grandes, Él hubiera perdonado a toda la ciudad. Pero después Abraham empieza a bajar la cifra y después se viene a 45 y se viene a 40 y después se viene a 30 y te voy a leer el verso 32 para saber hasta dónde bajó el estatus de santidad, vamos a llamarle. Y dice lo siguiente, el 32. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizá se hallarán ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y resulta que no hubo ni siquiera 10 que tuvieran una vida íntegra. No hubo ni siquiera 10 que conocieran a Dios. No hubo ni siquiera 10 que tuvieran la necesidad de vivir de una manera diferente. Cuando nosotros estamos en una sociedad corrompida, en una sociedad en donde se practican las mismas cosas, es muy fácil empezar a pensar, es muy fácil empezar a vivir como el resto de la gente. El hijo pródigo, cuando sale de la presencia del padre y va a conocer el mundo, él empieza a actuar, empieza a hablar y empieza a vivir como la gente de allá afuera. Fue lo que le pasó a Lot. Fue lo que le pasó a Lot ahí, en esa ciudad en donde abundaba toda clase de pecados. El fundamento, el origen era la abundancia de ociosidad. Así que cuando el Señor trae esta destrucción a Sodoma y Gomorra, por amor a Abraham solamente, Dios manda a 2 ángeles para que saquen a Lot y a su familia. Y Lot es sacado de ese lugar y a medio camino es cuando la esposa de Lot voltea y se convierte en estatua de sal. Pero él se queda con sus 2 hijas. Y él había solicitado, fíjate, los ángeles le habían dicho que él huyera al monte. Te lo voy a demostrar con la palabra. Capítulo 19 de Génesis, verso 19. Dice, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Y luego dice el verso 20, he aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir, la cual es pequeña. Déjame estar ahí ahora. No es ella pequeña y salvaré mi vida. La instrucción que los ángeles le habían dado a Lot era que se fuera al monte, pero él dice, no creo que llegue hasta el monte. ¿Por qué no me dejas quedar en esta ciudad pequeña llamada Zoar? Así que él se va ahí, los ángeles se comprometen con él a que no van a destruir Zoar, pero él toma una decisión en el camino. Y dice la Biblia claramente, dice en el verso 21, y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Él tenía una seguridad en Zoar. Los ángeles le habían dicho que nada iba a pasar a esa ciudad. Pero la Biblia redacta un poquito más adelante, en el verso 30, que es en el verso en donde voy a partir, en donde partí este mensaje, dice, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Vuelvo al punto de la cueva. Ahí en donde estaba la cueva, ahí sucede uno de los pecados más terribles de la palabra de Dios. Y este pecado sexual se llama incesto. Así que ellas confabulan un plan y empiezan a platicar entre ellas y le dicen, mira, va a ser muy difícil, ya no hay hombre en la tierra. Cosa que era una mentira porque ellas habían venido de Zoar. Efectivamente, Sodoma y Gomorra estaban destruidas, pero la ciudad de Zoar había habitantes. Y ellas entre ellas platican y dicen, no hay hombre en la tierra, así que vamos a tener relaciones sexuales con nuestro padre Lot para conservar la descendencia. Y deciden emborracharlo para tener relaciones sexuales con él. Y aquí es en donde viene la palabra ociosidad. Fíjate bien cómo la palabra ociosidad, cómo los pecados sexuales que las hijas de Lot vieron en Sodoma y Gomorra, se los trajeron ahora primero a Zoar y después a la cueva. Porque en una cueva había muy poco que hacer.
había muy poco que planear y muy poco que hacer. Y fíjate cómo la mente de las dos hijas se van al área sexual. Ahora bien, la cueva como tal solamente hizo manifestar lo que había en el corazón de estas dos chicas. Ellas estaban acostumbradas, para ellas dos no era ningún problema que se acostaran un padre con una hija, porque las desviaciones sexuales que había en Sodoma y Gomorra, esto era común. Así que ellas salen y ahí en esa cueva, insisto, viene uno de los pecados sexuales más terribles de la palabra de Dios. Así que quiero que vayamos paso a pasito en esta historia, porque hoy nosotros podemos entrar en desesperación. Yo me he desesperado, ¿sí? Hoy tengo tiempo y yo necesito mantenerme ocupado. Necesito estar haciendo algo y estoy haciendo cosas que me encantan y que me gustan, porque ahí en tu casa tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y vamos a pasar un poquito más adelante a ver las cuestiones prácticas que tenemos que hacer en estos tiempos. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Dile al que está a un lado, ten mucho cuidado. Porque en estos tiempos de ociosidad, las cosas que nosotros podríamos estar practicando en la casa. Mira, el internet ha traído cosas maravillosas a nuestra vida. Yo aprendo mucho de investigaciones que antes tenías que ir a una biblioteca y si estaba el libro bien, y ahora históricamente puedo ir con un clic, puedo ir a investigar cosas de la Biblia, a grandes escritores de la Biblia. Ha traído cosas muy buenas, pero también está a un clic de que nuestros hijos vean ahí pornografía. Y es ahí lo realmente peligroso, porque muchos de los padres como tú y yo salimos a trabajar o salimos a hacer nuestras cosas y nuestros hijos hoy lamentablemente se les da la facilidad de tener un iPad, un celular o una computadora en donde todo esto está abierto y la mente, el enemigo empieza a trabajar ahí en una cueva, en la cueva de la ociosidad, y empieza a meter ideas, empieza a meter cosas específicamente en el área sexual. Y fíjate cómo trabaja el diablo ahí. Fíjate, te voy a demostrar en el Salmo 10, verso 9 lo siguiente. El diablo, dice la Biblia en Primera de Pedro, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero en el Salmo 10 dice lo siguiente. Te va a impactar esto. Dice, está hablando de los enemigos de Dios. Dice, acecha en oculto, como el león desde su cueva. Fíjate cómo aquí el escritor del Salmo 10 relaciona al enemigo como un león y dice que él está en una cueva, la misma cueva en donde se fue a meter Lot y sus hijas por decisión de ellos. Ahí los estaba esperando el diablo para traer los recuerdos que ellos habían visto, que ellos habían aprendido en Sodoma y Gomorra. No se sabe mucho acerca de la esposa de Lot. La Biblia la menciona poco, pero vamos a ir al Nuevo Testamento en donde dice, acuérdense de la mujer de Lot. Y probablemente, muy probablemente, la mujer de Lot era una mujer que nació ahí, que se crió ahí y que tenía la cultura de Sodoma y Gomorra. Así que volvemos a tocar el punto del yugo desigual. Tenemos que tener mucho cuidado que nuestros hijos estar orando desde hoy porque el Señor les conceda casarse con alguien que tenga las mismas convicciones, que amen a Jesús con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, porque si no, de lo contrario, se hacen alianzas con el diablo. Y yo les digo en tono de broma, pero a la vez muy seriamente, que si tú como padre, escúchame bien, que si tú como padre o madre permites que tus hijos o tus hijas se casen con un inconverso, estás haciendo de tu familia el diablo. Así de claro y así de sencillo. El Evangelio de Juan dice que hay dos tipos de hijos: hijos de Dios e hijos del diablo. Así que si tú lo permites y lo avalas, estarás avalando que tu hijo o tu hija, su suegro, sea el enemigo. Y dice este salmo, lo voy a volver a leer, dice, acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. El diablo tiene una cueva y el diablo tiene una red. Y esa cueva
es la cueva de la ociosidad. Y vamos a ir a algunas aplicaciones espirituales y prácticas para este tiempo. Ok, probablemente tú tengas tiempo libre, probablemente lo estás invirtiendo bien, probablemente no lo estás invirtiendo bien, pero hoy es un buen tiempo para aterrizar esto y decir, no sabemos cuánto tiempo vaya a durar esta pandemia, pero mientras estemos aquí en el lugar seguro, tenemos que tener cuidado, porque esto se puede convertir en la cueva en donde Satanás puede influenciar y puede prepararnos para, saliendo de aquí, usar una de sus mejores armas, que es la culpa. Sembrar en nuestra mente pensamientos que tengan que ver con pensamientos, valga la redundancia, sexuales desordenados. Y fíjate bien, voy a ir a unas aplicaciones prácticas que no solamente tienen que ver con esta área, sino con el área de la familia. Yo no sé si tú sepas, pero en esta temporada, en donde estamos en esta cuarentena, que ya se extendió mucho, se han reportado mucho más violaciones, abusos sexuales a niños. Y generalmente esto ha sucedido por familiares. Ten mucho cuidado en esta área. ¿Verdad que la cueva es peligrosa? ¿Verdad que la cueva es de cuidado si no la sabemos conocer, si Cristo no está reinando ahí? Y fíjate bien, la primera aplicación que te quiero enseñar es lo siguiente, que tiene que ver con esto. Y si estás anotando, por favor anótala. Hay personas de tu familia con quien no debes caminar. Así se llama este punto. Hay personas de tu familia con quien no debes caminar. Ay, pastor, ¿cómo está eso? Si somos de la familia. Ok, voy a volver a esta historia. Acuérdate, el llamado se lo hizo Dios a Abraham en Génesis capítulo 12. Y Abraham, bueno, se trajo a su esposa, por supuesto, porque Abraham ya sabía lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y ya no son dos, sino una sola carne. Trae a su esposa, era bien recibida, Dios lo sabía, pero Abraham toma la decisión de traerse a Lot. Dios nunca le dice que se traiga a Lot. Tenemos que ser prácticos y sencillos acerca que en nuestra familia muchas veces tenemos que caminar solos cuando Dios no nos dice otra cosa. Mira, y hay 3 cosas que tenemos que entender de la familia, porque acuérdate, a ver, para que te acuerdes de la historia. Abraham invita o se le pega a Lot, yo no sé, pero se lo trae a todo este lugar. Y el primer problema que tienen es con la repartición de la tierra. Porque a Abraham le empezó a ir muy bien económicamente, a Lot también, y es el primer problema que tienen donde se separan. Después Lot está en un problema y lo agarran de prisionero y Abraham va y lo rescata. Otro problema. Y después en esta última parte va, por gracia de Dios, los ángeles van y sacan a Lot y a su familia, pero de todas maneras le crea problemas porque mancha este incesto que tiene con sus hijas. Entonces yo meditaba acerca de este asunto y por eso escribí estas tres cosas que no debes hacer con tu familia. Escúchame bien, 3 cosas que no debes hacer con tu familia. Y la primera, vivir con ellos. Cuando tú te casas, esto ya lo saben perfectamente en la iglesia, cuando tú te casas debes de ser independiente. Si quieres esposa o tú mujercita, si te quieres casar, bueno, entonces planea primeramente, después, por supuesto, de tener al candidato que reúna todos los requisitos. El más importante es que ame a Cristo con todo su corazón. Bueno, tienes que pensar en ser independiente. No debes de vivir ni con tus padres, ni en la casa de tus suegros. Punto número 2, que no tienes que hacer. No hagas negocios con tu familia. Lo que le pasó a Lot y a Abraham fueron que tuvieron problemas con los negocios. No hagas negocios, no hagas sociedades con tu familia. Mejor respeta la función familiar que tú tienes con ellos. No te expongas, porque eso fue lo que pasó con Abraham y Lot. Y la tercera y última cosa es que no te creas el Espíritu Santo. A ver, pastor, ¿cómo es que no te creas el Espíritu Santo? Abraham insistió mucho en que Lot se salvara. Hizo todo lo posible porque lo quería, era su sobrino. Pero al final de los días vemos que todo esto trajo una mancha a las siguientes generaciones. Ahorita vamos a ver por qué.
Cuando alguien de tu familia, mira, hay una promesa bien grande para tu familia. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y todos los de tu casa. La promesa ahí está. Pero lamentablemente muchos de nuestros familiares no la quieren, no les interesa. Y las cosas de Dios son voluntarias. Dios no obliga a nadie. Cuando Jesús estuvo delante de un joven rico, aquel joven se acercó a él y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y le contestó el maestro, bueno, es muy sencillo, cumple los mandamientos de Dios. ¿Cuáles? Este y este. Y aquel joven rico contestó, todos los he cumplido, maestro, desde mi juventud. Y le contesta Jesús y le dice, solo una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven y sígueme. Y aquel joven rico se entristeció mucho, redacta la escritura, se dio la media vuelta y se fue. Porque no estaba dispuesto a quitar al Dios del dinero para seguir al maestro. Ese era el verdadero problema. No era el dinero, sino era el amor al dinero. Así que ni mismo Jesús obligó a ese joven a que lo siguiera. ¿Cómo a veces tú y yo estamos dale a nuestros familiares? Cuando tú invitas a tus familiares a que vengan a la iglesia, eso está muy bien. Pero si ellos, lejos de sentirse inspirados a ir a la iglesia por el acoso tuyo, ellos deciden romper relaciones contigo, entonces no ha sido una buena estrategia. Invítalos, claro, invítalos, son bien recibidos en la iglesia. Y yo creo con todo mi corazón que ahora que regresemos, muchos de tus familiares van a estar en buena tierra. Y lo creo con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Pero a lo que voy es de que cuando nosotros nos creemos que somos el Espíritu Santo, que fue lo que pasó con Lot y Abraham, insistió en su salvación y en el último momento, él, aunque fue salvado de Sodoma y Gomorra, aquí en la cueva vino a practicar pecados imperdonables. Bueno, no imperdonables, pero para aquel tiempo eran cosas que eran totalmente incorrectas. ¿Ok? Entonces quiero ir avanzando un poquito para que puedas entender en este punto lo que no debemos hacer con nuestros familiares. Nuestros familiares son importantes, nuestros familiares Dios los ama también, pero hay un tiempo en donde tenemos que tomar distancia. Y yo te decía de las sociedades, que no debemos hacer sociedades porque puede pasar lo mismo que pasó con Lot y con Abraham, ni tampoco con los hermanos de la iglesia. La iglesia no es para hacer negocio, la iglesia no es para pedirse dinero prestado, la iglesia no es para hacer business como le llaman algunos. La iglesia es para ir a adorar a Cristo. La iglesia sí es para que nos veamos como hermanos, pero no es el fundamento principal el hacer negocios entre nosotros. Lo que nos debe de llevar ahí, la motivación única y principal es conocer a Dios, adorar a Dios y servir a Dios. Repite conmigo, conocer a Dios, adorar a Dios y servir a Dios. Eso es lo que nos tiene que motivar a ti y a mí. Ahora bien, el siguiente punto es muy interesante, porque fíjate cómo en Génesis 19, estas generaciones que tiene Lot con sus hijas, voy a volver a leer en Génesis 19, verso 37. Dice, y dio luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Verso 38, la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Fíjate cómo estos moabitas y amonitas a la postre fueron enemigos del pueblo de Dios. Fíjate si no, nosotros a veces propiciamos este tipo de cosas en nuestra vida. Y el diablo es especialista en el área sexual. Si el diablo te puede marcar en el área sexual, tarde que temprano va a hacer que los pecados de tus generaciones pasadas o de tus propios pecados salgan a la luz. Sí, así como lo estás escuchando. El enemigo es especialista en recordarte los errores que cometiste en el pasado. Pero si tú ya recibiste a Jesús como tu único y suficiente Salvador, no tienes por qué vivir atemorizado ni con esa culpa. Pero te estoy explicando lo que hoy día se puede gestar en nuestra casa, en nuestra cueva, en el lugar en donde Dios nos mandó guardarnos por un tiempo, solamente por un tiempo. Pero que si no conocemos el funcionamiento del enemigo dentro de la cueva, entonces podemos ser víctimas de él. ¿Ok? Fíjate la consecuencia que tuvo en Números 25, porque
Moab y los amonitas, los moabitas y los amonitas son representantes de pecados sexuales. Ahora fíjate bien, en Números 25 te vas a dar cuenta del resultado de años después de estas generaciones. Recuerda otra vez, Moab y Amón fueron los descendientes del encuentro sexual que tuvieron Lot y sus hijas. Ahora fíjate bien en Números 25, verso 1 al 4. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas ¿de quién? De Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Como años después, esa generación que nació de un pecado sexual lo siguió practicando, porque ya lo traían en sus venas, ya lo traían en su ADN. Ya no existía Sodoma y Gomorra, ya no estaba el lugar, pero sí traían a Sodoma y Gomorra en sus venas, esa generación producto, resultado de un pecado sexual. Y fíjate lo que dice el verso 3, así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Tú puedes conocer la historia, pero es una historia muy hermosa que hemos predicado algunas otras veces entre Balac y Balaam, pero la forma en donde el pueblo pierde, en donde el pueblo es cedido a la tentación es a través de pecados sexuales, precisamente con las hijas de Moab. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que los pecados pasados algún día nos van a alcanzar a nosotros o a nuestros hijos. Estoy hablando de los pecados sexuales. Y no solamente es una cuestión que se hereda por algo que se cometió, por algo que se hizo cuando no fuimos atentos a la ociosidad, cuando no fuimos atentos a que nosotros teníamos que emplear nuestro tiempo y cuidar nuestra mente. Todo se gesta aquí. El ring de box es nuestra mente. Si nosotros tenemos victorias en nuestra mente, las vamos a tener en lo secular y en lo práctico. Pero si nosotros tenemos derrotas en nuestra mente, le abrimos una puerta al enemigo para que entre con todas las cosas que él es especialista. Ahora, no solamente fue la consecuencia de este pecado sexual que la misma inmoralidad se trasladara a siguientes generaciones. Fíjate lo que dice Jueces capítulo 3. En Jueces capítulo 3 vamos a ver otra consecuencia de esta generación, esta civilización que nació de un pecado sexual. Jueces capítulo 3 verso 12 dice lo siguiente. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová fortaleció a Eglón, rey ¿de dónde? De Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Dice el verso 13, este juntó consigo a los hijos de Amón, de Amalec, y vino a hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Padre del cielo, ahora son esclavos. Son esclavos de sus propios pecados generacionales. Y me viene a la mente Éxodo capítulo 20, verso 5 en adelante, en donde dice, cuando los padres son malvados, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero cuando me aman y guardan mis mandamientos, yo los bendigo hasta por 1000 generaciones. Es tiempo de aterrizar y es tiempo de darnos cuenta qué está pasando en nuestra cueva, qué está pasando en las 4 paredes de nuestra casa, qué estás viendo en internet. Mira, es bien peligroso. A mí, dentro de las cosas que veo en internet, me encantan los perros, me fascinan los perros. Y cuando estoy así demasiado estresado, sí, me encanta ver a los perros obedientes, especialmente. Y a veces veo un video tan infantil o tan bonito de un perro que está haciendo una gracia. Y de repente cuando termina ese video te conecta con otro video que tú nunca pediste, pero que tiene que ver con la pornografía o con escenas eróticas. ¡Padre santo!
Entonces ahí en esa cueva, ahí ten mucho cuidado. Yo no estoy satanizando el internet, ni lo haría nunca, pero es tu responsabilidad y la mía cuidar lo que vemos y lo que oímos en este tiempo, porque el Señor, creo con todo mi corazón que nos ha permitido estar en un lugar seguro, pero no para llenarnos de lujuria ni de ideas de pecados sexuales desordenados, como es el plan del enemigo, sino para que saliendo de aquí salgamos fortalecidos en oración, respaldados, y cada vez que tú ores por alguien vas a tener tanto la presencia de Dios que si con imponer las manos o sin imponerlas, esa persona va a sanar en el nombre de Jesús. El enemigo está trabajando desde la cueva de nuestra casa para evitar lo que viene en adelante. El enemigo está trabajando en nuestra mente para que no cumplamos el propósito de Dios. El enemigo está trabajando en nuestra mente para que no haya sanidades y milagros. El enemigo está trabajando en nuestra mente aquí en esta cueva para que no seas instrumento en las manos del Dios Todopoderoso. Por eso es este mensaje. Por eso es este mensaje de alerta. Ten cuidado. Focos rojos, ten mucho cuidado. Y voy al siguiente consejo práctico que te estoy haciendo. Ahora bien, fíjate bien, quiero que entiendas una cosa. Tu peor enemigo no es el pecado sexual. Tu peor enemigo y mi peor enemigo es la ociosidad. Papis, pongan a hacer algo a sus hijos. Asígnenles tareas espirituales y en la casa también. ¿Qué tal una pintadita a la casa? Que tus hijos puedan darle una limpiada o una pintada. Si tienes un jardincito, yo tengo aquí un jardincito que constantemente invierto mi tiempo ahí. Siempre va a haber cosas que hacer en tu casa. Mamá, papá, ¿qué tal si te pones con tus hijos a sacar la ropa que ya no usan ni ellos ni tú? Y puedes regalar esa ropita a alguien de la iglesia o fuera de la iglesia que la necesite. ¿Por qué no te pones a sacar todas las cosas que no utilizas, que si te das cuenta y empiezas a darte cuenta son un montón, que a lo mejor a ti ya no te sirven, pero que le puedan servir a otra persona? Ahora, fíjate bien, este mensaje pues no es así como los otros que he venido predicando, pero créeme con todo mi corazón que viene del Espíritu Santo y es una alerta para todo el que me esté viendo. Tengamos cuidado con las cuevas. Voltea con el que está a un lado y dile, ten cuidado con las cuevas. Tú tienes que gobernar tu cueva, no el enemigo venir a introducirse en ella. Ahora bien, fíjate una cosa, cuando Jesús en el Nuevo Testamento habla de su segunda venida, pone dos referencias. Pone los tiempos de Noé y pone a Sodoma y Gomorra. O sea, quiere decir, bueno, vamos a la palabra para que podamos entenderla. Quiero que vayas conmigo a Lucas 16. Evangelio de Lucas capítulo 16, verso 26. Y dice lo siguiente. Si tú te das cuenta, en el verso 20, el encabezado en Reina Valera dice la venida del reino. Y es una pregunta que le hacen los fariseos a Jesús. Dice, preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y les está explicando acerca de los últimos tiempos, cuáles eran las referencias que íbamos a tener para saber, para conocer las señales de que la venida de Jesús estaba cerca. Y me voy a brincar al verso 26 porque dice lo siguiente. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Pone como referencia a Noé, porque en los tiempos de Noé también había muchos pecados sexuales, entre otras cosas. Verso 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos, igual que en Sodoma y Gomorra. Hubo destrucción por el contexto de los pecados, principalmente sexuales, entre otros, que había en los tiempos de Noé. Pero fíjate lo que dice el 28. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, igual comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día
el que está en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el camino a sí mismo no vuelva atrás. Y luego el verso 32 dice, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Mira, hermano, mira, hermana, y otras personas que nos están viendo. Sí, efectivamente estamos en los últimos tiempos. Nunca habíamos visto tantos pecados sexuales en el mundo como ahora. Mejor dicho, nunca habían sido normales o legalizados tantos pecados sexuales en las leyes de diferentes países en el mundo. Nunca se había visto que lo que Dios llama malo ahora se llama bueno, ni lo bueno ahora es malo. Nos ha tocado vivir una generación en donde las bodas entre personas del mismo sexo son legales, en donde se pueden manifestar y pueden hacer un montón de cosas en la calle y conseguir lo que ellos quieren. Nos ha tocado ver adopciones en matrimonios de personas del mismo sexo. Nos ha tocado ver ya el homosexualismo y el lesbianismo como algo aceptado. Vemos conductores en la televisión, hombres y mujeres, que practican este tipo de cosas. Y mira, quiero ser honesto contigo. Nosotros, la iglesia de Cristo en general, la que verdaderamente está fundamentada en la palabra, nosotros no tenemos ningún problema, ni con homosexuales, ni con lesbianas, ni con drogadictos, ni con X. Nosotros no tenemos ningún problema, son bien aceptados y son bien recibidos a la casa de Dios. El problema son las prácticas que se hacen. Y es nuestro deber enseñar cuál es el proyecto de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de todo esto? No son rechazados, son bien recibidos. Y los que me conocen saben que son bien recibidos ahí en la iglesia cualquier tipo de personas. Entonces, el asunto no es que yo esté o que la iglesia cristiana esté en contra de las personas. No, estamos en contra de las prácticas que la palabra de Dios prohíbe. Pero si quieres tener un referente importante acerca de cuándo iba a venir Jesús por segunda vez, es cuando todo este pecado de violaciones, de pederastia, de homosexualismo, de lesbianismo, todo esto es normal en nuestros días. ¿Puedes pasar, Katia, por favor? Y es aquí en donde nosotros tenemos que darnos cuenta que Jesús viene pronto por su iglesia. Jesús viene pronto, y en este tiempo en donde nosotros estamos en la cueva, yo así le voy a llamar, en la cueva de nuestro hogar por ser un lugar seguro, aún ahí tenemos que cuidar mucho que el enemigo no venga a atrofiar nuestra mente y que podamos salir a practicar cosas que el enemigo sembró en nuestra propia casa. He aquí el problema. Mira, el Señor Jesús lo explicó de la siguiente manera. En Marcos capítulo 7, verso 21 al 23 dice lo siguiente. Marcos capítulo 3, verso 21 al 23. Le están preguntando al maestro, le están diciendo que por qué no se lavaba las manos cuando él iba a ingerir alimentos. Y lavarse las manos está bien, eso no tiene ningún problema, pero Jesús les contesta de una manera diferente. Y le dice el verso 20 de Marcos 3, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y fíjate los primeros dos pecados: adulterios y fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Les estaba diciendo, es importante lavarse las manos, pero lo que realmente importa es lo que sale del corazón del hombre. Y los primeros dos pecados que menciona Jesús es adulterio y fornicación. No cabe duda que a través de la historia el diablo ha hecho uso de esta herramienta que tiene, porque mira, los deseos sexuales son enviados por Dios, son naturales, pero queda en nuestra capacidad
el utilizarlos correctamente. No tiene nada de malo tener deseos sexuales. El problema es con quién los quieres tener. ¿Qué es lo que quieres hacer? Ese sí es un problema. Porque Dios estableció las relaciones sexuales entre un hombre y una mujer. Lo que cometió Lot con sus hijas, hasta hoy día ese espíritu de fornicación y de adulterio está en nuestra sociedad. ¿Cuántos matrimonios no se han disuelto porque hubo infidelidad de alguno de los dos? Y cuando el diablo, escúchame bien lo que te voy a decir, si alguien de los que me está viendo y me está escuchando, que esté casado, esté pensando en el divorcio, yo te ruego en el nombre de Jesús que hagas un alto. Porque esto es una idea satánica. El que quiere destruir a tu familia es el diablo. Porque él tiene un plan, un proyecto de destruir las familias. Dios dice que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y el diablo entonces lo que quiere es dividir. Separar al esposo de la esposa. Porque ¿sabe qué? ¿Sabes qué? Cuando un esposo y una esposa se separan, normalmente en la mayoría de los casos, el hombre busca a otra mujer, la mujer busca a otro hombre, y los hijos quedan a la deriva, a la merced del enemigo, a la merced de las drogas, del sexo fácil, del alcohol, y ahorita voy con el alcohol, y de todas las cosas que se le ofrecieron al hijo pródigo. Este es el verdadero peligro de las cuevas, de esta cueva en especial. Y te voy a ser sincero, yo te iba a predicar en este mensaje de las 3 cuevas, pero cuando yo empecé a leer, el Espíritu Santo me decía, no, diles esto, y diles esto, y diles aquello. Porque muchos de nosotros podemos estar en esa red del enemigo, en esa cueva de oscuridad en donde no podemos salir. Si tú tienes problemas de este tipo en el área sexual, acude a tus pastores. Búscanos a nosotros. Nosotros no estamos para criticar a nadie. Estamos para ayudar. Estamos a tiempo. La segunda venida del Señor está cada vez más cerca y Él busca una iglesia que viva en santidad. Papá, ten mucho cuidado con lo que haces. Ten mucho cuidado lo que los hijos te están viendo hacer a ti. Y estoy hablando del alcohol. Yo te dije que te iba a hablar del alcohol. ¿Qué tuvieron que hacer las hijas de Lot para que su padre tuviera relaciones sexuales con ella? Emborracharlo. ¿Dónde vieron eso? No quiero añadirle cosas a la Biblia, pero seguramente lo habían visto tomadito a Lot en muchas ocasiones, porque vivía en un lugar en donde el alcohol era normal, como lo es hoy en nuestra sociedad. En nuestro estado se prohibió la venta de alcohol mientras estaba esta pandemia. Es impresionante, hace 2 semanas nunca había visto una cola de hombres y de mujeres tan grande como la de estar formados para comprar cerveza en un súper. Padre del cielo. Ahora bien, el asunto con Lot y sus hijas, el alcohol lo único que hizo fue detonar lo que había en el corazón de estas chicas y del propio Lot también. El alcohol lo único que fue la llave para sacar la lujuria y las perversidades que había en el corazón tanto de Lot como de las hijas que habían sido adoptadas en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra está allá afuera. Las cosas no han cambiado. Las cosas siguen siendo igual. Sigue habiendo prostitución, sigue habiendo homosexualismo, sigue habiendo todo lo que ya te comenté. Pero ese no es el problema. Jesús viene por una iglesia que está vestida de lino fino, por una iglesia que vive en santidad. Y termino esto con el último texto que viene en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4. Y la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 habla precisamente, porque tú me puedes decir, pastor, son textos del Antiguo Testamento, ya no son aplicables hoy. No, la Biblia es tan aplicable desde Génesis 1 hasta Apocalipsis. Y fíjate lo que dice el apóstol Pablo y le dice a los tesalonicenses, y yo hoy hago uso de esta palabra maravillosa.
para traer luz a tu vida, traer luz a tu mente y limpiar tu cueva. Dice lo siguiente, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 verso 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿De qué se trata? Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Cuáles son las instrucciones? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, ¿de qué dice? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Varón o mujer, si tú vives en unión libre, estás cometiendo un pecado de fornicación. Y estás a tiempo de arreglar las cosas. Arregla tu vida, arregla tu matrimonio, arregla tu familia, cásate como debe de ser, o arregla la situación como tú quieras. Pero arréglala para que estés limpio y preparado. Yo te estoy dando esta información a tiempo. Y fíjate lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Dice, verso 5, no en pasión de concupiscencia. ¿Sabes qué es la concupiscencia? Deseos sexuales desordenados. Todos los deseos desordenados que el enemigo pone en tu mente mientras estás en la cueva y estás lidiando con la ociosidad, entonces ahí es donde ataca el enemigo. Deseos sexuales desordenados. Ya te expliqué que los deseos sexuales son ordenados dentro del matrimonio. Y los que están en la iglesia, los matrimonios que yo ministro y que me encanta trabajar con ellos, saben que yo trato el área sexual muy claramente. Y lo digo muy claramente cuáles son las áreas en el área sexual que la Biblia permite. No tengo tiempo de exponerlo, tal vez haga un mensaje a matrimonios, ahora aprovechando que muchos nos están viendo. Y dice el verso 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y el verso 8 dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Las cuevas, se va a poner buena esta serie. Esta es algo que el Señor me estaba inquietando mucho en esta área, y creo que tenemos que estar convencidos de que mientras estemos aquí, el diablo también puede atacarnos aunque estemos en un lugar seguro. La siguiente cueva que voy a hablar es la cueva de Adulam, en donde se ven otras cosas, otras situaciones que le pasan a David, pero hoy me concierne hablar de la cueva de Lot, en donde fue terreno propicio para cometer todo tipo de inmoralidades sexuales. Así que yo te exhorto en el nombre de Jesús a que tomes conciencia, y mira, creo que es un buen tiempo para que le pidamos perdón a Dios. Yo no sé qué estés practicando, yo no te estoy viendo. Mi mayor anhelo es decirte, y la buena noticia que te tengo ahora es que hubo un ser maravilloso que estuvo aquí en la tierra, que fue a la cruz del Calvario, su nombre es Jesucristo, y que pagó por toda esa maldad. La única situación es de que tú le recibas y dejes que Él cambie esos pensamientos, que Él cambie tu manera de ver la vida, tu manera de ver tu sexualidad. Y todo está aquí en este libro maravilloso. El Señor viene pronto por la iglesia de Cristo, pero por una iglesia limpia, resplandeciente, por una iglesia que esté preparada para las bodas del Cordero. Les hago un llamado a todos los matrimonios a que vivan en paz, a que vivan en amor, a que se respeten y se amen los unos a los otros. Y a todos aquellos que están luchando con esta área, en el área sexual, a todos y todas aquellas es necesario que conozcas a Cristo, que busques a Cristo. Pastores, que eso es imposible. Los deseos sexuales son naturales. Sí, son naturales.
Pero había un hombre llamado el apóstol Pablo que nunca se casó. Y este hombre decía a los demás discípulos: ojalá se quedaran como yo. Ojalá se quedaran como yo y vivieran solamente para adorar a Jesús. Pero si no pueden, entonces cásense, para que no se quemen de pasión. Hoy es un buen día para dar este mensaje a tiempo de que hay áreas en nuestras vidas, especialmente en el área sexual, que tenemos que voltear los ojos a Dios y decirle: Señor, por favor, enséñame. Si hay alguien aquí que no haya recibido a Jesús, alguien de los que me está viendo, que hoy puedas abrir las puertas de tu corazón y decirle: Señor, sí es cierto, yo tengo batallas en esto y en esto y en aquello. Al término de este mensaje va a estar apareciendo un número telefónico en donde tú me puedes contactar vía WhatsApp y podemos charlar y te puedo ministrar con todo gusto. Cierra tus ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos todos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte perdón. Sodoma y Gomorra nunca se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Lo estaban haciendo por instinto, porque no te conocían. Hoy nosotros tenemos este libro maravilloso que es tu palabra, en donde están los estatutos y ordenanzas que tú has establecido para tu pueblo. Sin embargo, te quiero pedir perdón por todos los pecados en el área sexual que pudimos haber cometido o que podemos estar cometiendo en esta actualidad. Señor, queremos guardar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo irreprensibles para la segunda venida de tu Hijo Jesús. Por favor, trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón y enséñanos a tener una vida sexual ordenada conforme a tus principios y tus mandamientos. La palabra de Dios es bien clara y yo te invito a que hoy recibas a ese hombre maravilloso, a ese Dios maravilloso que se convirtió en hombre, y le digas con tus propias palabras: Señor Jesús, gracias, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entiendo que te necesito y quiero estar preparado o preparada para el día que tú vengas por tu iglesia. Yo quiero estar en esa lista, quiero estar preparado para el día que tú vengas, Señor, y estar con vestiduras limpias y de lino fino, puestas por tu sacrificio precioso en la cruz. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Fue una bendición haber estado contigo y predicarte de esta primera cueva, de esta miniserie que voy a estar dando. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo y los que estamos aquí damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo porque tenemos la luz de su palabra. Y me despido de este lugar con una ofrenda de palmas al único que lo merece, a Jesucristo. Amén. Hasta pronto.